Hola, ¿qué tal, compas? Yo soy Melissa Becerra, me pueden decirme. Y bueno, sí, soy miembro del SACUI. Bueno, les cuento un poquito sobre mí. Yo soy bióloga, pero bueno, terminé viendo cosas de ecología política y de agroecología, entonces me considero ecóloga política y consultora agroecológica, que es donde hago mi chamba. Y bueno, actualmente estoy viviendo en Huánuco, que es la parte de la Sierra Central de Perú, para quienes no son de nuestro país. Y bueno, estamos haciendo un proceso de territorialización del SACUI, donde estamos trabajando tanto con gente de la ciudad como gente del campo, sobre todo con juventudes productoras agroecológicas. Y bueno, vamos a hacer la presentación sobre agroecología y género. Voy a compartir la pantalla. ¿Qué historia hay detrás de los alimentos que comes? ¿Por qué las personas que cultivan, procesan y preparan tus alimentos son a menudo las que no pueden comer una comida sana y deliciosa? ¿Y si la comida sana fuera para todos? ¿Qué pasaría si la gente realmente valorara todo el trabajo mal pagado y no pagado que hay detrás de cada comida? ¿Y la labor de cuidar el agua, las semillas y los suelos? Los alimentos no tendrían precio. ¿Y si todo el mundo entendiera que no habría vida sin las personas, la naturaleza y las criaturas que hacen crecer los alimentos? ¿Por qué no lo entiende todo el mundo? ¿Es suficiente con valorar a las personas que cultivan los alimentos? ¿Y si las mujeres no tuvieran que hacer la mayor parte del trabajo? ¿Y si las mujeres y las niñas no fueran las últimas en comer? ¿Y si no fueran las personas negras, indígenas y de color las que soportaran la mayor parte de la carga? ¿Cómo sería si cada vez que comieras supieras a qué tipo de mundo estás contribuyendo con cada bocado? Por agroecologías en contra del racismo, el sexismo y todas las formas de opresión. Uy, no sé cómo sacar esto. Pero bueno, este ha sido el videíto introductorio que quería mostrarles. Un poquito para decirles de que cuando hablamos de violencia de género no solamente nos vamos a centrar en específicamente una violencia de género, sino que también tenemos que considerar el contexto en el cual nos estamos encontrando. Y como una reflexión chiqui, no es lo mismo hablar de una violencia de género a una mujer campesina racializada de algún lugar de los sures, que hablar de una violencia de género hacia una mujer privilegiada del norte, eh, blanca y con todas las posibilidades económicas. Y bueno, así, ahora sí podemos empezar la presentación. Esto lo voy a sacar por acá. Voy a mantener mi camarita apagada por si hay alguien que no tenga buen internet. Si tienen alguna pregunta, pueden simplemente interrumpirme, no me incomoda para nada. De hecho, estaría chévere también para que no solamente esté hablando durante una hora viendo la pantalla, que se me sigue haciendo un poco extraño, ya que hemos vuelto a la presencialidad. Y si no, también pueden escribirla. eh, Puedo ver el chat en cualquier momento, entonces ahí vamos. Pero bueno, gracias. Este esquema probablemente algunas personas ya lo hayan visto. El hombre, persona de jengibre
que explica un poco qué es la identidad de género, la expresión, el sexo biológico y la orientación sexual. Hay bastantes críticas con respecto a esta representación, pero es bastante útil y bastante simple de entender de esta forma en realidad. Es bastante didáctico. Entonces, cuando hablamos de identidad de género, podemos entrar en el marco binario, que es hombre-mujer, o en el no binario, que vendría a ser el genderqueer, en otras palabras, y es el cómo nos percibimos y cómo nos entendemos. Como les mencionaba, por ejemplo, en este caso yo no me encuentro en un marco binario, entonces me considero una persona no binaria. Luego tenemos la expresión de género, que es cómo mostramos nuestro género desde afuera, con los marcos y las expresiones culturales que son de acuerdo al lugar donde nos encontramos, que pueden ser más femeninos, más masculinos, o algo en el medio, algo más andrógino. Luego está el sexo biológico, que se refiere al cromosomáticamente y también ello relacionado a nuestro nivel hormonal, a nuestra referencias de órganos genitales, y ahí podemos encontrar también una diversidad, porque el sexo biológico no es binario, como algunas personas intentan actualmente decir que solamente existe hembra y macho, no es así. Hay hembra, macho y también hay personas intersexuales, y de hecho, al igual que la identidad, la expresión y la orientación, también es un espacio que puede ser fluido. No estamos diciendo de que el sexo biológico vaya a cambiar con el tiempo, pero sí a nivel cromosomático tenemos que saber de que hay una diversidad. No solamente existe el cromosoma XX para hembra y el macho XY, sino de que también hay el X0, el XXX, el XXY. Entonces hay una diversidad cromosomática que tampoco entra en los marcos de binariedad. Y por último tenemos la orientación sexual, que también este esquema se queda chiquito para la diversidad de orientación sexual que tiene que ver con la atracción sexoafectiva que tenemos. Por ejemplo, aquí nos está considerando a las personas asexuales que no tienen una necesidad de vinculación sexual con otras personas. Y bueno, eso de forma chiquita, para ver algunos conceptos. Al hablar de género, hablar de violencia o de enfoque de género, o en general de este marco, tenemos que saber que también está dentro de un sistema que es opresor. Entonces, cuando hablamos de género nos encontramos en el eje del patriarcado. Para ello, tenemos que saber qué es el patriarcado. Es el sistema de dominio que subordina y violenta a todo lo que no es considerado femenino. En este caso, las mujeres y los cuerpos feminizados, las disidencias sexuales, ahí están dentro de la transexualidad, ahí está dentro de las infancias también, todo lo que no esté dentro de este marco hegemónico del hombre. Entonces, algunas teóricas feministas dicen de que desde la edad moderna empieza a predominar esta idea del orden. Viene mucho con esta idea mecanicista, con las aún necesarias y vigentes leyes de Newton, que intentan mecanizar, intentan matematizar la naturaleza para darle un orden, porque empieza a predominar la idea de que la naturaleza es desordenada y necesita ser dominada, subordinada, para dar beneficio a las exigencias que tiene la humanidad en ese momento. Entonces, cuando se ve a la naturaleza de esta forma y empieza a haber una ruptura entre la humanidad y naturaleza, empieza a ocurrir lo mismo con las mujeres y los hombres visto de una manera binaria. Entonces, las mujeres son consideradas como seres que están ligados a la naturaleza y tienen también este salvajismo que necesita ser dominado. Y ahí empieza a haber también esta historia en la que se le hace una persecución a las mujeres que son brujas, porque se encuentran muy vinculadas a la naturaleza, porque son salvajes, porque tienen pactos con
con el diablo, entonces empieza a haber esta dicotomía entre el bien y el mal, entre lo que necesita ser oprimido, entre lo que necesita ser subordinado y lo que domina. Eso con el eje del patriarcado. Pero el patriarcado no funciona solo. El patriarcado actualmente también funciona de la mano del colonialismo y del capitalismo. Para ello también tenemos que saber qué son estos otros conceptos. El colonialismo es la ocupación efectiva de un territorio que se traduce al final en borrar la cultura, las leyes, la forma de vida y de expresión del colonizado. En ese camino de colonización de los territorios, el colonizado empieza a utilizar los recursos del territorio que está ocupando. Y dentro de estos recursos también se van a incorporar los cuerpos feminizados, los cuerpos de mujeres, los cuerpos de infancias, adolescencias y de personas disidentes. Entonces, tal vez en algún momento han escuchado esta frase que dice, la tierra y las mujeres no somos territorio de conquista, porque al momento de la colonia de los sures, especialmente, empieza a haber esta forma también colonial de dominar los cuerpos, no solamente los territorios. Luego vamos a hablar un poquito de cuál es la relación del territorio con el cuerpo. Y bueno, este colonialismo definitivamente no se acaba cuando hay una liberación física de los pueblos que han sido colonizados, sino que este colonialismo también puede pasar a un plano cognitivo. Y ahí quiero hacer también un pequeño énfasis, porque sé que muchas de las personas que están acá vienen de la academia. Yo también vengo de la academia. Y este colonialismo también puede ocupar un plano cognitivo. Entonces es algo que ocurre mucho en la academia, que tal vez, con la mejor de las intenciones muchas veces, vamos a lugares de territorio indígena, lugares de territorio rural, hacemos nuestras encuestas, hacemos nuestras investigaciones, tomamos todos los saberes que tienen, los pasamos a un paper y los publicamos. Pero en ningún momento se le está dando ese reconocimiento necesario a quienes realmente son dueños de ese saber, a quienes realmente mantienen esos saberes vivos en sus cuerpos, en sus territorios, y tampoco se le está dando una retribución, en muchos casos. Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de colonialismo cognitivo que sigue sucediendo en las universidades, en la Academia Blanca. Y además, este colonialismo histórico hoy toma otra forma, que es la forma del capitalismo. Entonces pasamos al tercer eje. El capitalismo hoy en día es en un formato neoliberal. Es lo que le da pie a mantener esta economía extractivista que ya la han mencionado en sesiones anteriores con Pepe. Entonces, dentro de estos tres ejes, y el cómo se relacionan, el cómo se vinculan e interactúan, porque no solamente tenemos el colonialismo por un lado, el capitalismo por otro y el patriarcado por otro, sino que los tenemos que ver de forma conjunta, de forma imbrincada. Imbrincada significa, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto tejas en las casas que están una encima de otra. Ya, así funcionan el colonialismo, el capitalismo y el patriarcado. No son ejes distintos que se encuentran en un punto, sino son ejes que funcionan juntos y de forma compleja para crear esta monocultura dominante. Esta monocultura dominante tiene una característica occidental, eurocéntrica, que se impone a hacer la cultura a aspirar. Entonces, por ejemplo, cuando nos hablan mucho de, tenemos que llevar desarrollo a los países tercermundistas, es con una mirada a llegar a esta cultura monocultura dominante, europizante, y que ahora vamos a ver que se traslada también a un perfil, al perfil del hombre blanco, occidental, heterosexual, cisgénero y burgués. Entonces, ese sistema opresor
lo que va a hacer es tener esta monocultura dominante traducida en este perfil, y este perfil va a ser al que todos deberíamos aspirar. Entonces, muchas de las violencias que se generan a partir de estos tres ejes que se ejemplifican en la violencia racial, en la violencia de clase, en la violencia colonial, en la violencia de género, van a ser a raíz de la necesidad de tener una cuota de poder que se acerque a este perfil del hombre blanco, cisgénero, hetero, burgués. Este sistema complejo de estos tres ejes va a permitir que exista una depredación extractivista en los territorios, principalmente de los sures. Como Pepe ya les había mencionado, me parece que en la primera sesión hay, cuando hablamos de los sures es en forma política. Entonces, no solamente significa de que es el sur porque está en el sur, sino de que hay una expresión dominante del norte global contra el sur global, y en el norte también hay sures, y en los sures también hay nortes. Entonces, lo que estaba, sí, depredación extractivista neoliberal, que va a romper con estas dinámicas ecológicas, sociales que ya existen en los territorios, que le dan esta armonía a los territorios, que le dan esta dinámica propia de los territorios, para pasar a dinámicas extractivistas. En este sentido, por ejemplo, acá tenemos una imagen de Pucallpa, que actualmente está siendo terriblemente deforestada para ser reemplazada por los cultivos de palma, como ya también lo han visto en alguna de las sesiones. Y acá también tenemos una imagen de los fundos de la costa. Entonces, son dinámicas distintas, pero que tienen los mismos tipos de violencia. Aquí un pequeño paréntesis también de que los fundos en la costa de Perú tienen esta forma de extractivismo agrícola, en el cual se instauran hectáreas muy grandes de monocultivos, y usualmente cultivos de que no están bien adaptados a la costa, entonces se utilizan recursos hídricos en exceso, carentes en los desiertos, porque en la costa peruana es un desierto. Y además, las personas que trabajan en estos fundos trabajan en condiciones casi de esclavitud, con más de 8 horas de trabajo, con una violencia brutal física, de género, racial, de clase, y muchos de ellos han sido campesinos también que ya no pueden subsistir de lo que vendían o de lo que tenían en sus territorios, entonces han tenido que pasar a trabajar para esos terratenientes, que es otra forma de desplazamiento. Entonces, una repasada súper chiqui de cuáles son las problemáticas de estos extractivismos, que hay una problemática a nivel ecológico, hay una problemática a nivel social, a nivel económico y a nivel cultural. Entonces, esto solamente imagen para recordar los ejes de problemática que tenemos dentro de los extractivismos. Sí, de hecho, si es explotación, lo digo en esclavitud porque muchos de ellos no tienen un pago que ni siquiera se acerca al sueldo mínimo estipulado en Perú. Algunos de ellos tienen meses en los que ni siquiera les pagan, y de hecho muchas de las manifestaciones sociales que hay en Ica es por ello, porque están en condiciones casi de esclavitud. De hecho, algunos son obligados a ni siquiera irse de los fundos, y tienen que trabajar en los fundos. Algunas mujeres incluso han expresado de que las obligan a trabajar con pañales porque no les dejan salir ni siquiera para ir al baño. Entonces, bajo esa forma de explotación, digo que es muy cercana a la esclavitud, considerando que son personas racializadas y empobrecidas.
Entonces, si tienen más preguntas, igual solamente pónganlas, o también si tienen... entonces, ¿qué pasa con los cuerpos feminizados en la agricultura? Aquí para decirles que utilizo cuerpos feminizados y no mujeres, porque no son solamente las mujeres quienes están viviendo esta violencia corporal y territorial, sino también las infancias, las adolescencias y las disidencias. Entonces, todos ellos entran dentro de la terminología de los cuerpos feminizados, no son solamente las mujeres. Los cuerpos feminizados dentro de la agricultura en general, convencional, extractivista, viven dentro de una violencia estructural de género, racial, colonial, de clase, etc. Y bueno, esto se traduce en una violencia sobre los cuerpos de las mujeres, de las niñas, de las adolescencias, de las otras infancias de niños, y se tiende a vivir dentro de una dicotomía y separación de lo que es la reproducción y la producción. Además, en las condiciones actuales, los cuerpos feminizados son mucho más vulnerables ante el cambio climático, de forma económica, física y sexual. Por ejemplo, cuando una localidad es fuertemente golpeada por algún tipo de catástrofe aumentada por la poca capacidad de resiliencia o la falta de herramientas necesarias de adaptación y tienen que emigrar, son los cuerpos feminizados los que van a sufrir la violencia sexual y física, como ejemplo ante la vulnerabilidad ante el cambio climático. Hay otras formas también en las que la pueden sufrir, pero este es solo un ejemplo. Entonces, hay dimensiones para medir esta inequidad de género dentro de los territorios rurales. Uno de ellos es ver las labores domésticas. Estas principalmente son asumidas por las mujeres de las familias, que incluyen los cuidados familiares de los enfermos, que incluyen la alimentación. Esto aquí un paréntesis de que históricamente la alimentación ha sido un labor llevado por las mujeres de las familias, de los territorios, del campo, en el que también se las relaciona con los cultivos de las hortalizas, el cuidado de los animales menores, la selección de semillas, la siembra y cosecha de agua, y bueno, otros tipos de trabajos. Este modelo extractivista también ha obligado a muchos hombres a migrar. Entonces, hombres que han sido campesinos han tenido que emigrar para buscar, entre comillas, mejores condiciones, y han terminado laborando en la ciudad o en empresas extractivistas, como por ejemplo mineras. Además, dentro de este modelo convencional, son los hombres los que se encargan de utilizar los pesticidas. Entonces, cuando el hombre sale del hogar, ya sea por muerte o por migrar, por este tipo de modelo instaurado, son las mujeres las que van a terminar asumiendo la responsabilidad total de sus hogares, pero bajo condiciones distintas. Esto ya va a variar de acuerdo a cada país tiene leyes bastante distintas sobre la capacidad de las mujeres de asumir títulos de propiedad, por ejemplo. Y aparte también hay una distinción local y de países de cómo es la participación política y la participación en la esfera pública de las mujeres rurales. En muchos casos las mujeres no tienen la posibilidad de asumir ningún tipo de dirigencia, ni de asistir a las asambleas como personas que tengan voz o voto. Entonces, al momento de asumir totalmente la responsabilidad del hogar, es bajo otras condiciones de inequidad. La intención para medir la inequidad es el empleo. El trabajo de las mujeres en el campo suele ser mucho, en una mayor cantidad, no remunerado que el de los hombres. Que también hay hombres que tienen trabajo no remunerado en el campo, pero en el caso de las mujeres suele ser mucho mayor. Y también existe la ecoinvisibilización. Esto se refiere a de que son ellas las que asumen no solamente los cuidados de la familia, sino también los cuidados del territorio, de la defensa del territorio, los cuidados del agua, los cuidados de la tierra y algunos otros trabajos en la chacra.
y este trabajo no es visibilizado, no es remunerado, y también es una carga mucho mayor a lo que ellas ya están asumiendo. Entonces, tienen, por así decir, una doble jornada, una jornada tanto doméstica como de defensa territorial y de su jornada laboral en la chacra. Otra dimensión es el poco acceso que tienen a la toma de decisiones. Como les mencionaba, eso también va a variar de acuerdo a cada localidad. Hay localidades donde hay dirigentes, definitivamente las hay, pero en la mayoría no. Y hay un acceso mucho menor a la toma de decisiones a nivel asambleario. Como les mencionaba, cuando son viudas o cuando son solteras, muchas veces ni siquiera tienen la posibilidad de participar en las asambleas. Entonces eso les da una posibilidad mucho menor de poder decidir a partir de las necesidades desde sus realidades como mujeres, como diversidades, de qué es lo que va a ocurrir dentro de sus comunidades y cómo van a ser los procesos, por ejemplo, de acceso a la tierra. Y otra dimensión es el acceso reducido a derechos. También, a comparación de las masculinidades, tienen mucho menor acceso a la salud, tienen una tendencia mayor a sufrir inseguridad alimentaria, tienen mucho menor acceso a la educación, a la tenencia de tierras y también a los créditos. Estos dos últimos puntos de tenencia de tierras y de los créditos también va a variar de acuerdo a cada país. La titulación de tierras a mujeres es, por ejemplo, muy diferente a Perú que en Colombia, y también el acceso de créditos. Acá en Perú sí hay una posibilidad de que las mujeres puedan acceder a tierras y a créditos, pero son menos consideradas de manera burocrática por el mismo Estado. No hay ninguna ley que no les permita, por ejemplo, acceder a títulos y a créditos, pero sí al momento, por ejemplo, cuando el MINAM, perdón, el MINAM no, con el MIDAGRI, que es la entidad encargada de la parte agrícola del país, se va a las localidades a hacer los censos y a ver quiénes van a recibir el título de tierras. Si no hay un hombre en casa, simplemente no se les considera para el censo, no se les considera para la encuesta. Pero no es porque haya una ley que lo impida, sino que ya hay un sesgo por parte de las personas que trabajan en las instituciones. Entonces acá les ponía que no hay historia B, no somos una historia aparte, no somos un tema aparte, sino que estamos dentro de las historias, somos parte de cómo hacemos la sociedad, y también ponía que no hay historia C, porque las disidencias también somos parte de, siempre hemos existido y hemos sido parte de las construcciones sociales y políticas de nuestros territorios. Entonces, bueno, hay una triple lucha para las mujeres rurales, en el cual se pueden resumir en tres aspectos: en el aspecto doméstico, en el aspecto social y en el aspecto gubernamental. En el primero, porque las mujeres usualmente no son invitadas a tener una vida pública, ni tampoco a asumir responsabilidades políticas. Entonces son relegadas al marco doméstico. Y bueno, dentro del marco doméstico también hay violencias a las cuales pueden ser predispuestas a sufrir. Luego tenemos el marco social, cuando las mujeres ya tienen la posibilidad de asistir a las asambleas, de ejercer su agencia política como sujetas políticos que son. Hay un estigma y una culpa con la que cargan porque no le están dando el tiempo necesario a sus familias dentro de los cuidados que, entre comillas, tienen la responsabilidad de ejercer, porque lo están dando a la política. Hay un ejemplo súper chiquito, por ejemplo, quienes son de Perú y quienes no lo son tal vez lo han visto en alguna noticia,
por alguna red social, que hace poco las mujeres aymaras estuvieron en Lima por las manifestaciones que se están dando actualmente, que llevamos más de 3 meses de dictadura, y las mujeres aymaras estaban cargando a sus hijos mientras hacían esta manifestación política. Entonces, el ministro de Educación lo único que dijo fue que son peor que animales exponiendo a sus hijos a manifestaciones que no son pacíficas. Bueno, ahí ya hay muchas cosas que jalar, pero es un ejemplo de cómo se culpabiliza a las mujeres que están ejerciendo su agencia política como sujetas políticas que son, como una culpa y un estigma social. Y también a nivel gubernamental, acá puse la palabra neoliberalismo porque hay una amenaza gubernamental y una amenaza empresarial privada sobre los cuerpos de las mujeres al atacar sus territorios, ya sea por una intromisión del mismo gobierno, por la militarización, o por empresas privadas que quieren imponer modelos extractivos en estos territorios. Y bueno, aquí también puse algunas de las tareas, de los roles a los cuales se les ha asignado a las mujeres a trabajar dentro de los cuidados de la familia, los cuidados de la chacra y los bienes comunes, y aparte que también son un agente económico muy importante dentro de la agricultura, porque están dentro de la venta local de los productos que se cultivan en el campo. Entonces, algunos datos súper chicos de las mujeres en la agricultura a partir del censo agropecuario del 2012 en Perú. Desde el 2012 no se realiza otro censo agropecuario en el país y eso deja mucho que decir de cuál es la importancia que se le está dando a la agricultura familiar dentro de las políticas que se deberían dar para protegerla. Entonces, bueno, en el 2012 casi el 70% eran hombres trabajando en las chacras según el censo agropecuario y casi el 30% eran mujeres. Acá podemos ver de que hay una diferencia en el trabajo no remunerado que pueden tener los hombres al que pueden tener las mujeres. El de las mujeres llega casi a un 60% no remunerado. Con estos datos también se puede ver de que el campo es un espacio, en Perú al menos, principalmente masculinizado. También es importante, se quedaron acá algunas letras de la otra diapositiva. Bueno, también se puede ver de que hay una brecha generacional importante. Entonces, no solamente es que hay una poca presencia de mujeres en el campo por diferentes razones, sino que también hay una poca presencia de mujeres jóvenes en el campo. De hecho, eso puede ocurrir tanto por las necesidades que tienen de emigrar porque no hay las condiciones básicas en los territorios rurales para que las personas puedan vivir dignamente. No hay un acceso fácil a la salud, no hay un acceso fácil a la educación, no hay un acceso fácil a, bueno, a laborar desde diferentes ámbitos. Entonces, dentro de la educación, lo que sucede al menos en Perú mucho es que de las regiones, bueno, dentro de los territorios de regiones, de la parte rural, salen hacia la parte de la ciudad para buscar una mejor educación, o directamente también viajan a Lima, que es lo que suele ocurrir bastante en el país. Perdón. Y bueno, eso con respecto a la brecha generacional, que también es importante mencionar de que si esto no se soluciona a partir de los problemas de descampanización que tenemos, no va a haber un recambio generacional. Entonces, ya sería un poco preocupante de qué es lo que va a ocurrir con la agricultura familiar si no existe este recambio.
La agroecología no funciona si no se sostiene bajo una participación democrática de las personas que están dentro de las comunidades. Entonces, es necesario entender de que no existe la agroecología sin la justicia social. Es necesario primero establecer una base de justicia social donde las personas tengan una vida justa y digna con acceso a todas las necesidades básicas que requieren dentro de sus localidades para poder empezar a construir agroecología. Bueno, el proceso agroecológico nace de los movimientos sociales, nace del campesinado y nace de estas necesidades de encontrar un paradigma que nos brinde vivir, no sobrevivir, como tenemos el paradigma convencional. Entonces es prácticamente una apuesta por la vida y se debe adaptar la agroecología a la vida de cada localidad. Para ello, las luchas sociales, como por ejemplo el feminismo, se debe contextualizar dentro de la pluralidad y la diversidad de la cultura local. No podemos, ya que estamos hablando de género, por eso menciono el feminismo, no podemos hablar de un feminismo occidental, de un feminismo único, de un feminismo dominante, blanco, instaurado en territorios de los sures, por ejemplo, sino uno que sea emancipador, uno que sea liberador para las mujeres en sus contextos particulares, y en este caso, para las mujeres y las disidencias rurales. Entonces, estas luchas y realidades están imbrincadas. Como les mencionaba, la imbrincación es cuando se encuentran en esa complejidad y no están interseccionados. ¿Cuál es la diferencia? Porque muchas veces también se habla de un feminismo interseccional. Creo que acá hay para dibujar. Sí, ya. Entonces, la interseccionalidad sería algo así. Por un lado tenemos el patriarcado, por un lado tenemos el colonialismo y por otro lado tenemos el capitalismo. Entonces, dentro de estos ejes de sistemas de opresión, nos encontramos atravesadas por distintos tipos de violencia. Por ejemplo, está la violencia racial, está la violencia de clase y está la violencia de género, como tres principales. Hay otras violencias. Entonces no podemos hablar de nuestra identidad desde tres ejes distintos que se encuentran en un punto. No podemos hablar de la violencia racial por separado, de la violencia de género por separado de la violencia de clase, sino lo tenemos que ver como un todo. Tal vez uno encima de otro, que es lo que significa que están imbrincados, y no significa de que hay una jerarquía con respecto a ello, sino de que están vistos de una forma compleja, dentro de nuestra identidad, dentro de nuestra existencia, de nuestra realidad, de nuestras vivencias a partir de quiénes somos. Porque si lo vemos, como le mencionaba, desde estos tres distintos ejes, estamos diciendo de que podemos separar estas vivencias, y no es así. No es lo mismo hablar, como lo mencionaba, como lo veíamos en el video, de la violencia de una mujer blanca a la violencia de una mujer racializada. Y por eso no hablamos de interseccionalidad, sino de luchas y realidades implicadas. Además, todas las personas que pertenecen a las localidades, a los territorios, todas las personas son sujetos políticos. Hombres, mujeres, disidencias, infancias, adolescencias, todos son sujetos políticos. Sí, también las infancias son personas que tienen la posibilidad de dar su voz dentro de las asambleas. De hecho, hay experiencias muy bonitas en las que se le permite a las infancias y a las adolescencias participar de forma de voz dentro de las asambleas. Y darle esta posibilidad de ser sujetos políticos a todas las personas que pertenecen de las comunidades permite que esto sea un proceso democratizante y también permite que los sistemas agroalimentarios se descentralicen. Ahora,
La agroecología es una apuesta totalmente opuesta al paradigma que nos vendía la Revolución Verde con la agricultura convencional y agroextractivista. Entonces, dentro de este paradigma convencional, como les mencionaba, muchas veces los hombres salen de sus territorios para buscar, entre comillas, mejores condiciones en labores de minería, en los fundos o en la ciudad. Entonces, pasa en algunos lugares de que se está feminizando el campo por esta salida de los hombres. Pero al mismo tiempo, hay una lucha contra la repatriarcalización. ¿Qué es esto? Dentro de este esquema, dentro de este sistema neoliberal extractivista, se impone estructuras violentas en los territorios, por ejemplo, cuando se implanta una minería, cuando se implanta una minera, perdón, en un territorio, no solamente se está dando una acción extractivista, sino que también se está permitiendo el ingreso de personas que no son de ese territorio, o las personas de ese territorio son cooptadas para trabajar en la minería, y este territorio pasa por un proceso de repatriarcalización porque en la dimensión política, ecológica, económica, cultural y corporal, se está volviendo a subordinar a las mujeres y a los cuerpos feminizados en una estructura que responde a las necesidades de las personas que dominan la minería. Por ejemplo, en la dimensión política se invisibiliza a las mujeres para que la toma de decisiones sea solamente de las personas que tienen un beneficio dentro de este proyecto extractivo, que suelen ser hombres que vienen del norte global, que son los dueños de las mineras, que intentan debilitar los procesos de negociación colectiva de las comunidades. Entonces empiezan a tener relaciones solamente con los hombres de las comunidades, intentando persuadir o imponer la opción extractiva. Entonces, se le recluye totalmente a las mujeres al ámbito del hogar y no a ningún tipo de toma de decisión dentro de esta imposición de la minería. Luego, por ejemplo, en la dimensión corporal, muchos de ustedes deben de saber de que las mineras no son gratuitas, vienen acompañadas de procesos culturales violentos en los que también se instauran cantinas, en los que también se instaura la trata de cuerpos, para el ocio y el lucro de las personas que se encuentran dentro de este sistema minero. Entonces hay un control social y una violencia machista en ese territorio que está teniendo esta intromisión minera, por ejemplo. Luego, para entender un poco de cómo se relacionan las violencias dentro del cuerpo y el territorio, hay un concepto que utilizamos desde los feminismos del sur, que es el concepto cuerpo-territorio. Este nos da una comprensión de cómo el extractivismo y la violencia patriarcal actúan sobre nuestros dos territorios, nuestro primer territorio corporal y nuestro segundo territorio histórico, la tierra. De esta forma podemos entender cómo las violencias ejercidas repercuten sobre nuestros cuerpos de diversas formas. Como hemos venido mencionando, por ejemplo, sobre los desplazamientos, los sometimientos, la contaminación de los bienes comunes, que son el agua, que son la tierra, que son el aire, etc. Repercuten directamente también sobre nuestras corporalidades. Y podemos entender que las violencias llevadas desde el colonialismo en los cuerpos feminizados en América Latina existen en ambos planos, en el plano corporal y en el plano de la tierra. En este sentido, el cuerpo, la corporalidad, se vuelve el primer territorio de resistencia.
Un segundo. Ay, ya. En el primer territorio de resistencia. Y es un espacio que nos permite tomar conciencia de las acciones de liberación que podemos tener de forma colectiva. Nos permite conectar con otras personas y nos permite interiorizar cómo estas violencias atraviesan a nuestra comunidad de forma colectiva. Además, este primer territorio es el lugar donde se almacenan esas vivencias, las emociones y las sensaciones. Entonces, por ejemplo, estos procesos violentos que pueden ocurrir dentro de los territorios, como son las actividades extractivas, como memoria se van a quedar dentro de nuestro primer territorio. Y aquí quería también ponerles una imagen de un mapeo cuerpo-territorio que hicimos en una de las actividades con el SACUI, en un encuentro de juventudes agroecológicas aquí en Huánuco, en el que se les pidió a los compañeros hacer un mapeo, una cartografía de sus cuerpos como su territorio. Y la dinámica era relacionar elementos que ven en sus chakras con sus cuerpos y cómo pueden corporalizar el lugar donde habitan. Entonces, ya. Acá pueden ver de que las compañeras en este caso habían dibujado unos ríos como parte de las venas. En la mente habían dibujado unas nubes porque ellas mencionaban de que a veces es un poco difícil tener las ideas claras. Habían puesto la lluvia como los ojos por las veces que han tenido que llorar por las violencias que han pasado. En el corazón habían dibujado en el corazón habían dibujado un árbol porque es lo que da vida. En el estómago el compost para procesar y digerir. Y bueno, así algunos elementos que relacionan y nos hacen caer en cuenta de cómo nuestra corporalidad está directamente conectada con nuestro segundo territorio, que es la Tierra, o nuestro territorio histórico, mejor dicho. Quería también traerles un poco de qué es lo que la vía campesina está haciendo actualmente. La vía campesina, creo que ya lo han visto en alguna de las sesiones anteriores, que es el conjunto de muchas organizaciones que luchan por la agroecología a nivel mundial. Me parece que es la tercera organización a nivel mundial con mayor cantidad de personas. Si no es la segunda o la tercera, después del cristianismo. Y bueno, estas son algunas de las demandas que las mujeres de la vía campesina tienen. Estar en contra de la agroindustria, porque la agricultura está tomada por pocas empresas que son bastante grandes y toman territorios muy grandes. Ahí les dejo un dato, por ejemplo, de que la agricultura familiar solamente ocupa en el mundo el 20% de los territorios agrícolas. Y de ese 20% sale el 80% de la alimentación que tenemos en nuestra mesa todos los días. O sea, nuestra alimentación se basa 80% de la agricultura familiar, que solamente tiene el 20% de la tierra. Para tener en cuenta cuál es la importancia que tiene la agricultura familiar en nuestras vidas. Están en contra de la privatización, porque la privatización de tierra genera la descampenización, que es la salida de las personas que habitan los territorios rurales, de las personas que se consideran campesines, y además genera la ruptura de las familias, que como les mencionaba, muchos de los hombres que salen de las familias o de las juventudes que tienen que salir de sus familias en busca de otras condiciones, terminan dejando una mayor carga para las mujeres dentro de los núcleos familiares. Se exige el acceso a la tierra, como les decía, de que hay países que aún tienen leyes que explícitamente impiden que las mujeres puedan acceder a la titulación de tierras. Si hay alguna persona colombiana aquí, sería fabuloso poder escucharle, porque sé que
el proceso de Colombia para que las mujeres puedan acceder a la titulación de tierras ha sido y sigue siendo bastante complicado y violento. Y bueno, hay una desigualdad de acceso, eso a nivel latinoamericano, a nivel de los sures, en el que es muy difícil de que una mujer pueda acceder a la tierra. Por ejemplo, en Perú, en muchos casos es porque hay una porción muy alta de mujeres que aún es analfabeta. Entonces, eso también genera condiciones desiguales para poder acceder a títulos de propiedad. Luego, exigen la visibilización del trabajo productivo y reproductivo, que es una doble jornada no reconocida, como les decía, de que dentro de ese paradigma de la agricultura convencional se rompe esta visión de la productividad y reproductividad, se divide dicotómicamente y se mantiene por separado, manteniendo a las mujeres dentro del ámbito doméstico, teniendo una doble jornada no reconocida en los cuidados y en la chacra. También se exige la recuperación de semillas nativas y criollas, porque este es un patrimonio de los pueblos y no son mercancías. Y bueno, eso creo que también es a nivel latinoamericano. En los otros sures también entiendo que sucede bastante de que las semillas se han vuelto una forma más de dominación de las empresas. Ya sin hablar incluso de las semillas transgénicas, que cada país también tiene su propia regularización. Por ejemplo, en Perú no está permitido hacer cultivos transgénicos, me parece que quedan unos 10, 9 años más. Pero sí pueden entrar cultivos que han sido producidos en otros países que son transgénicos al país. Pero igual es la recuperación de semillas nativas y criollas en el Perú sigue siendo problemático porque sigue siendo dominado por la agroindustria en general. Entonces, las mujeres de la vía campesina han tenido todo un proceso para poder asumirse como dentro de un feminismo campesino y popular. Está en plural porque recordemos de que los sures no son homogéneos, hay una heterogeneidad dependiendo de la localidad, entonces estos feminismos campesinos y populares se tienen que adaptar a las necesidades de las mujeres locales. Desde la vía campesina se apuesta por un feminismo campesino y popular que lucha por la soberanía alimentaria y también ha tenido un proceso interesante en el que al inicio las mujeres campesinas no se consideran feministas. Mucho también de lo que ocurre en los sures es que el feminismo como tal, como el concepto del feminismo es rechazado porque se considera un conocimiento occidental, un conocimiento que viene de afuera, y no que es producido dentro de nuestros saberes de los sures. Sin embargo, esta apuesta por un feminismo campesino popular se construye desde las bases campesinas, desde las bases populares, desde las bases trabajadoras, que en sus inicios se hablaba desde el enfoque de género y desde mujeres que luchaban por los derechos de las mujeres campesinas. Luego, el feminismo es tomado como una estrategia política para llegar a tener plataformas mucho más amplias en las que las mujeres de la vía campesina puedan tener voces políticas a nivel internacional, y luego se vuelve un proceso colectivo en el cual se asume que la liberación de las mujeres y el asumirse como feministas, perdón, implica la liberación de los pueblos. Entonces, no se recluye a un feminismo campesino popular solo de las mujeres, sino que hay una necesidad por primero luchar por las necesidades básicas locales que permitan la liberación de sus pueblos para poder hablar de un feminismo campesino y popular.
Entonces, como les mencionaba, es una liberación de las mujeres del campo, de las mujeres de las clases populares, que son campesinas, que son indígenas, que son trabajadoras, migrantes y afrodescendientes, etcétera, en los que se está luchando por justicia, dignidad, que viene desde el campo, desde las bases populares, que son conscientes de las condiciones de clase, de raza y de género. Como les mencionaba, no podemos ver de forma separada estas tres formas de violencia, clasista, racista y de género, sino que tenemos que verlo de forma compleja dentro de las condiciones y dentro de los contextos entre los que nos encontramos. Hay una necesidad de tener una identidad campesina y colectiva dentro de esta forma de feminismo que ha optado la vía campesina. Apuesta por una nueva relación de la humanidad-naturaleza. Necesita visibilizar también el trabajo reproductivo y productivo. Y asume de que esta lucha no es solamente una lucha de mujeres. Como hemos visto, también estas violencias que vienen a partir de los procesos extractivistas también afectan a los hombres al obligarlos a migrar o en la agricultura convencional a obligarlos a trabajar con pesticidas, herbicidas, bueno, toda esta serie de agroquímicos que terminan teniendo un efecto bastante grande en la salud de los hombres que utilizan estos químicos. Aquí un ejemplo de los movimientos populares de mujeres que hay en Perú. Uno es el ONAMIAP, que es la Organización Nacional de Mujeres Indígenas, Andinas y Amazónicas del Perú, y el otro es el FUMUCRINAP, que es la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Solo mencionar súper chico de que son plataformas bastante distintas de lucha. Por ejemplo, en ONAMIAP no se consideran feministas, pero también tienen una lucha definitivamente por mejorar las condiciones de las mujeres en el campo. Y FEMUCRINAP sí tiene una plataforma feminista. Entonces, solamente para mencionar que estos movimientos existen, hay más movimientos de mujeres populares en el país, hay mucho más movimientos de mujeres populares a nivel latinoamericano, y bueno, así se van construyendo también los movimientos agroecológicos a partir de los movimientos populares. Bueno, entonces un ejemplo que les quería mencionar es acerca de la UTT, que es la Unión de Trabajadores y Trabajadoras del Campo, de la Tierra, perdón, de Argentina, que es un movimiento del cual forman parte miles de productores agroecológicos, productores familiares a través del país. Y esta organización tiene específicamente una Secretaría de Género. Entonces, como lo explican, es de la siguiente manera, que la Secretaría de Género viene trabajando hace años para erradicar la violencia machista de nuestros cuerpos, casas y campos. Entendemos que la violencia que le hacemos a la tierra con el modelo extractivista agroindustrial es la misma que vivimos las mujeres en nuestros propios cuerpos. También forman promotoras de género en todo el país, hacen encuentros, han construido también refugios para mujeres víctimas de violencia, mujeres rurales, y también apoyan a los emprendimientos productivos en búsqueda de autonomía e independencia económica por parte de mujeres y también de diversidades sexuales en este caso. Entonces, les voy a presentar un breve video que justo hicieron este grupo, la Secretaría de Género, para que puedan escuchar directamente sus voces. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra es una organización de más de 15.000 familias en toda la Argentina. Nosotros y nosotras somos los responsables de más del 60% de los alimentos que se consumen en el país. La Secretaría de Género de la UTT se viene construyendo desde muy abajo, con el objetivo de hacer visibles las violencias que sufrimos las mujeres campesinas. Es que el esquema productivista que ganó terreno en el campo
exige que la producción de alimentos sea cada vez más barata y precisa más que nunca la mano de obra gratuita de las mujeres trabajadoras de la tierra, tanto en el hogar como en la chacra. Seguro que contaremos las horas de trabajo de la familia en la chacra, pero no creo que nos acordemos las largas horas de trabajo realizadas por nosotras las mujeres en la casa para que esa familia se sostenga y siga produciendo alimento el día después. Somos nosotras las mujeres organizadas, las que nos salvamos de la violencia machista acompañándonos. Nosotras somos las trabajadoras de la tierra, las mujeres que trabajamos en la chacra, esa mujer campesina. Detrás de esa verdura que ustedes la comen, ese tomate, ese morrón, esa berenjena, esa selga, ese perejil, nosotras la producimos con nuestras manos. En el frío, en la lluvia, en el barro, con nuestros hijos. Este video que acabamos de ver menciona varios de los elementos que han sido mencionados previamente por Mel. El rol esencial que las mujeres tienen, bueno, que en este caso el trabajo no pago de las mujeres tienen para poder proveer alimentos, pero que termina siendo una forma de violencia también que limita mucho la autonomía, los derechos que las mujeres campesinas, las mujeres rurales tienen. Entonces, la UTT desde su Secretaría de Género, que en realidad este trabajo está intercalado en todas las dimensiones de trabajo que realizan, están probando de cambiar justo las estructuras que están respaldando estos sistemas de violencia. Otro ejemplo que les quiero mencionar es la Asociación Brasilera de Agroecología, el ABA, que justo ya les habíamos mostrado estas imágenes antes, pero que trabajan también de manera intercalada los temas de género, de feminismo, de diversidades, de juventudes y de racismo, tomando en cuenta de que son diversas dimensiones que llegan a que se pueda justo generar esos sistemas de explotación, de opresión de comunidades y en particular las personas que se encuentran dentro de todas esas categorías a la vez, como ya le mencionó Mel. El ABA, la Asociación Brasilera de Agroecología, también tienen muchos recursos sobre estos temas en su página web, que la mayoría están en portugués, pero que puede ser un recurso interesante para quienes desean tener más información acerca de ello. Otro elemento también es la diferencia de los abordajes que hay en torno a las cuestiones de género, y un ejemplo de una organización muy clave en África, en el continente africano, es la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África, el AFSA, que si me acuerdo bien ya hablé un poquito de esta organización la semana pasada, pero esta organización colabora con grupos de mujeres a través del continente sobre elementos específicos para poder apoyar iniciativas lideradas por mujeres, y en este caso es en varios sentidos muy similar a lo último que mencionó Mel, de que no todas las organizaciones necesariamente se identifican con el término de feminismo, pero de todas maneras están enfrentando los problemas que las mujeres y las diversidades de género están enfrentando en el campo. Entonces, en este caso, acá vemos algunos de los enfoques de trabajo que esta organización está apoyando. Entonces, en Uganda, el apoyo a mujeres para tener el acceso a la tierra, para la producción agroecológica. También los emprendimientos liderados por mujeres para conseguir mejores medios de vida, más autonomía económica, para ya no ser dependientes de sus esposos, de sus hermanos, de sus familiares, hombres, que todavía es muy presente en comunidades más tradicionales. También acá se me olvidó el término exacto en español, ¿no? Pero la producción de peces
para justo poder, como emprendimiento también a cargo de mujeres, pero como vía para conseguir autonomía económica. También el tema, estos dos últimos, de las semillas, que cuando hablamos de las semillas locales, las semillas indígenas, en su gran mayoría son las mujeres quienes están a cargo de su reproducción, de su conservación, pero que están enfrentando un sistema patriarcal capitalista que busca también destruir estos sistemas de semillas que son esenciales para la soberanía alimentaria. Entonces, esos solamente son algunos ejemplos específicos, ¿no? De cómo se está trabajando este tema en el campo. De hecho, hay muchos más. En Brasil también el MST tiene un grupo de trabajo sobre las cuestiones de género y también sobre las cuestiones de diversidades de género y de las infancias. En México hay muchos grupos de mujeres organizadas que están trabajando para el acceso a la tierra, para el acceso a los bienes comunes, las semillas, el acceso a los mercados. También en Asia es algo muy presente. Entonces son desafíos que están presentes en realidad en todas las sociedades del mundo, pero que se van trabajando desde enfoques distintos también en función de estos contextos. Y algo que se preguntó en el chat más temprano es si se han hecho, si existen muchas investigaciones sobre miembros de la comunidad del LGTB, más dentro del sector agrícola. Y algo que les puedo decir sobre esto es que este tipo de estudio hasta el momento se han realizado más en países del norte, donde es un contexto sumamente diferente, no necesariamente estamos hablando de agricultura campesina ni agricultura indígena, pero poco a poco también se va trabajando. Justo les comparto un enlace de un colega nuestro que se llama Morgan Yenaton, que trabaja los temas de las pedagogías queer en relación con la agroecología. Entonces, poco a poco estos temas se van trabajando más, van surgiendo también nuevas propuestas desde los mismos territorios sobre cómo plantear esta transformación para luchar contra todas esas formas de opresión que están enfrentando las mujeres, las diversidades y muchos otros grupos. Bueno, y acá algunos ejemplos de mujeres, en el caso de Perú, ¿no?, que han luchado por la defensa de los territorios, del agua, de las semillas. Algunas de estas películas están disponibles en líneas, entonces en caso que tengan tiempo, se los recomiendo que lo puedan consultar.